Muy bien. Vamos a comenzar nuestra alabanza de esta noche con el himno número 301. 301. Cristo es mi amante Salvador. 301. Esta boca ya está ya. Cristo es mi amante Salvador, mi bien, mi paz, mi luz, pues demostró su gran amor muriendo allá en la cruz. Cuando estoy triste encuentro en Él consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi amante Salvador, su sangre me compró, por sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal con Él tendré, y para siempre reinaré. Dicha inmortal allí tendré con Jesús. Cristo es mi amante Salvador, mi eterno Redentor. Jamás podré satisfacer la deuda de su amor. Le seguiré, pues en la luz no temeré llevar su cruz. No temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi amante Salvador, por Él salvado soy. La roca es de vida, con quien seguro estoy. Gloria inmortal con Él tendré, y para siempre reinaré. Gloria inmortal allí tendré con Jesús. Preciosa esperanza con nuestro Salvador Jesús. Continuaremos con el 154. 154. Dad gloria al Cordero Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley postrados aceptad. De su divino amor la ley postrados aceptad. Vosotros, hijos de Israel, residuo de su grey, lores dará Emmanuel y proclamar
de amor y santidad y proclamarle Rey. Dios quiera que con los que están del trono en derredor, con cantos por la eternidad, a Cristo demos honor. Con cantos por la eternidad, a Cristo demos honor. Amén. Concluiremos con el 240, himno número 240. Te ruego, oh Dios, escúchame a mí. Ese debe ser nuestro pedido, sin duda, a nuestro Señor. Te ruego, Dios, escúchame a mí. Ven, gran libertador, pues agobiado anhelo ir a ti. Ven, gran libertador, por áridas montañas yo vagué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, sálvame y llévame al redil. Ven, gran libertador. No puedo abrigo en noche oscura hallar. Ven, gran libertador. Más luz y vida tú me puedes dar. Ven, gran libertador. Por áridas montañas yo vagué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, sálvame y llévame al redil. Ven, gran libertador. Atormentado sin descanso en paz. Ven, gran libertador. Los ojos alzo a tu benigna faz. Ven, gran libertador. Por áridas montañas yo vagué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, sálvame y llévame al redil. Ven, gran libertador. Mi voz contrita tú no desoirás. Ven, gran libertador. Mi humilde ruego pronto atenderás. Ven, gran libertador. Por áridas montañas yo vagué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, sálvame y llévame al redil. Ven, gran libertador. Que este sea nuestro ruego. Ven, gran libertador. Amén. Buenas noches, hermanos. La palabra de Dios en el libro de Salmos 84:10 dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué maravilloso, ¿no? Saber que podemos estar aquí ante la presencia de Dios. Créame, no solamente es una alegría para nosotros, para el Señor y para el cielo entero, que podamos venir
y alabar el nombre de Dios en esta noche. Y con ese gozo, con esa alegría, yo le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que en esta noche podamos encontrarnos con el Señor, que a la hora de el pastor exponer su palabra, el Espíritu de Dios pueda ser tocado en nuestros corazones, y que a la hora de salir de este lugar podamos estar seguros de que la presencia de Dios estuvo en este lugar. Con esta alegría, con esa emoción de estar aquí, voy a invitar al grupo de cantos que nos ayuden a cantar el cantito tema que estamos teniendo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Nos levantemos, saludémonos unos al otro y con una sonrisa le demos la bienvenida a cada uno de nosotros. Cantemos. Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos Dios. Al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Una vez más. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Bienvenidos a todos. Qué bonito se siente, ¿no? Saludarnos, estar contentos de estar acá. Voy a dar unos anuncios. Quisiera que pusiéramos atención para que vamos a saber qué es lo que va a transcurrir. El día miércoles, mañana no tenemos servicio acá. El día miércoles sí tenemos una programación regular con el repaso del libro El Deseado de Todas las Gentes. Toca el capítulo 79. Vengamos, estudiémoslo, compartámoslo con los hermanos. Entonces, el día jueves se puede comunicar con la hermana Tamara, con la hermana Merlin, con la esposa del pastor, nuestra hermana Johanny, porque el día jueves son las clases de cocina vegetariana. Así es de que puede comunicarse con ellas para el horario y cualquier otra pregunta que tenga. Ahora, el día viernes, ¿qué pasará el día viernes? El día viernes nos encontraremos acá con la ayuda de Dios nuevamente el día viernes a las 7 de la noche para empezar la segunda fase de los temas con el pastor Eliezer Graterola. Así es que vamos a estar el viernes, vamos a estar el sábado en la mañana, el sábado por la tarde y culminaremos con la ayuda de Dios el próximo domingo por la noche. Cualquier otra pregunta puede comunicarse con los ancianos, con cualquiera líder de iglesia, que estaremos con mucho gusto respondiendo sus preguntas. Así es de que son todos los anuncios que tenemos, y en esta noche vamos a tener una invitada especial. Viene de Caresville, ella ha venido varias veces y siempre es un gusto tenerla acá con nosotros. Por favor, Bianca, yo le iba a decir Bianca Hernández, ya le iba a cambiar de nombre. Pero gracias, es un gusto tenerte acá nuevamente, que el Señor te bendiga y que puedas alabar el nombre de Dios. ¿Puedo agarrarlo? Un nuevo mar y una nueva tierra. El sol más apareció. Es la mañana que vive eternamente. Es la estrella Dios nuestro Rey. Nuestro Señor viviendo en su
Gracias, Bianca, por esa música especial. Buenas noches. Gusto verlos. Ha estado un poquitito frío fuera, ¿no es cierto? Y húmedo, con lluvia, pero aquí está calientito, aquí estamos bastante bien. Así que estamos contentos por eso. Bueno, ya se nos fue el primer fin de semana. Nos queda el segundo, el próximo viernes, Dios mediante. Vamos a continuar estudiando acerca de gente increíble. Por allí se anunció ayer que hay una cestita, ¿no es cierto? Por allí, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, siéntase libre de anotarla y para que no se les olvide, y quizás el sábado que viene, Dios mediante, vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas para aclarar cualquier cosita que no haya quizás sido entendido o no me expresé bien. El tema de esta noche es muy importante. Vamos, por favor, a inclinar nuestros rostros y pedir la dirección divina. ¿Les parece bien? Padre querido, muchísimas gracias por la lluvia, muchísimas gracias también por la oportunidad de estar acá. Y en este momento que vamos a estudiar tu palabra, queremos que tu Espíritu sea quien la explique, quien la interprete para nosotros. Y no solamente eso, no solamente que podamos entenderla, sino que el mismo Espíritu nos capacite para ponerla en práctica. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Una de las historias más fascinantes que he leído es la de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, una dama cristiana en medio de la Segunda Guerra Mundial. Ella junto con su familia, aunque era blanca, aunque era ojos verdes y era de nacionalidad holandesa, se atrevió a desafiar el régimen nazista dirigido por Adolfo Hitler y proteger a cuantos judíos pudiera. Ella y su familia, por su convicción cristiana, decidieron en su propia casa romper la ley y esconder a familias judías. Y así lo hicieron, rescataron a muchas familias judías hasta que eventualmente fueron descubiertos. Y por supuesto fueron acusados de traidores y fueron llevados a varios campos de concentración. Corrie, su padre y su hermana Betsy fueron llevados a varios campos y terminaron en el temible campo alemán de Ravensbrück. Allí su padre murió a pocas semanas de haber llegado y pasaron momentos bastante críticos en Ravensbrück, momentos inimaginables, momentos que tú y yo jamás se nos ha cruzado ni siquiera por la mente. Su hermana Betsy fue brutalmente golpeada, fue brutalmente abusada hasta que ella murió. Antes de morir, Betsy estaba hablando con su hermana Corrie y estaban planeando, porque tenían fe que la guerra iba a terminar, estaban planeando un centro de acopio, un centro de ayuda para refugiados de la guerra y también para soldados nazis, donde ellos pudieran predicarle el evangelio de Cristo Jesús y traer ánimo. Desafortunadamente, Betsy murió. Pero Corrie continuó con esos planes. Resulta que un día llaman a Corrie a la oficina del teniente y el teniente le dice: usted está libre, puede irse. Y Corrie ten Boom quedó libre de una manera que no podía entenderlo. Resulta ser que fue un error. Ella no estaba supuesta a dejar ese campo de concentración, fue un error del secretario del teniente. De hecho, el día siguiente, la unidad donde estaba Corrie, que tenía un grupo de mujeres con una edad específica o entre unas edades específicas, fueron todas llevadas a la cámara de gas, donde murieron. Ese iba a ser el destino de Corrie ten Boom. Sin embargo, por ese error que más adelante ella se lo acredita la providencia divina, su vida fue salva. Después que salió del campo de concentración, Corrie ten Boom se dedicó a escribir, y quizá uno de sus mejores obras ha sido este libro, El Escondite, un libro fascinante, la cual los chicos inclusive deberían leer. El Escondite, donde ella describe con detalles lo que ocurrió en su casa al ella y su familia esconder a estos judíos. Y por supuesto, Corrie ten Boom
cumplió el sueño de su hermana Betsy estableciendo centros para refugiados de la guerra, y ella se convirtió en una predicadora. Así que todas las semanas iba en Europa promoviendo la paz, trayendo sanidad, trayendo restauración. Y fue en uno de estos sermones que Corrie ten Boom está predicando específicamente acerca del perdón. Cómo Jesús nos perdona, cómo Jesús echa en el fondo del mar todos nuestros pecados. Y al terminar un poderoso sermón del perdón, cuenta Corrie ten Boom, estando en la salida del templo, comienza a estrechar la mano de todas las personas que estaban allí, y de repente ella mira a un caballero y comenzó a temblar. Su rostro palideció. Este caballero había sido uno de los soldados nazi que brutalmente había golpeado a su hermana Betsy y la había abusado. Y ella lo reconoció muy bien, y no solamente eso, el caballero, el soldado le dice: señora ten Boom, muchísimas gracias por el mensaje de hoy. Es reconfortante saber que el Señor perdona todos nuestros pecados. Y el caballero entonces extiende su brazo para saludar a Corrie ten Boom, por supuesto esperando un estrechón de mano a cambio. Y mientras el caballero estrecha su brazo, Corrie ten Boom se le vino en segundos todos esos abusos que ese soldado nazi hizo a su hermana Betsy, que eventualmente le causaron la muerte. Y Corrie decía: yo no puedo extender mi brazo, yo no puedo predicar, yo no puedo perdonar a este hombre. Y posteriormente Corrie ten Boom dice: pero entonces en medio de mis pensamientos nublados, en medio de mis malos recuerdos, ocurrió algo inimaginable, ocurrió algo imposible. Era como si un escalofrío pasó por mi brazo. Y sin ningún tipo de resentimiento, extendí mi brazo, le di al hombre un estrechón de mano, y mirándolo a los ojos con mucha sinceridad le dije: lo perdono. Y entonces Corrie ten Boom termina esta experiencia diciendo lo siguiente: cuando Dios nos da un mandamiento, así como el mandamiento de perdonar a nuestros enemigos, Dios también nos da la capacidad para hacerlo. Siempre que Dios nos da un mandamiento así como este de perdonar a nuestros enemigos, con el mandamiento también Dios nos otorga el poder para hacerlo. Y damas y caballeros, tú y yo hemos sido ofendidos, pero tú y yo no hemos pasado por lo que pasó Corrie ten Boom. Y para que un individuo así como ella tenga la capacidad de poder perdonar a la persona que acabó con su vida, con su familia, se requiere de una sola palabra: transformación. Transformación. Anoche hablamos, o ayer hablamos, acerca de las 6 realidades acerca de la gracia. ¿Las recuerdas? Yo sé que se te iban a olvidar, así que las puse en la presentación para que te las recordaras. Número 1, la gracia es exclusiva del cristianismo. No la vas a encontrar en ningún otro sistema religioso. Es exclusivo del cristianismo. No es lo que yo hago, es lo que Jesús hizo por mí. Número 2, Dios siempre ha tenido un solo plan de salvación, un solo método desde comienzo a fin, y es la gracia. En el Antiguo Testamento la salvación era por la gracia, así como en el Nuevo Testamento. Punto número 3, desde el punto de vista humano, el mensaje de la gracia es injusto. Y mencionamos la experiencia del rey Manasés del reino de Judá. Cómo siendo perverso,
después que oró y se arrepintió, el Señor lo restauró y restauró también su reino. Punto número 4, el mensaje de la gracia nos enseña que nuestras obras son nulas cuando estamos hablando de la salvación. Pues la salvación es por gracia a través de la fe. Mis obras son buenas, son importantes, son necesarias para traer gloria a Dios. Y las obras de obediencia son necesarias porque ellas son el termómetro para medir si yo estoy tomando las cosas de Dios en serio o no. El punto número 5, o la realidad número 5 que estudiamos ayer, es que no queremos aceptar el mensaje de la gracia porque estamos acostumbrados a ganarnos todo. Y número 2, porque debemos extender esa gracia para las personas que nos rodean. Y no queremos eso. Y el punto número 6, hablamos que la gracia del Señor nos transforma. La gracia del Señor nos motiva a seguir hacia adelante y hacia arriba. Gracia sin transformación es una aberración. Gracia sin transformación es una aberración. Y damas y caballeros, si hay un mensaje en la Escritura que nos enseña a hacer, si hay una enseñanza en la Escritura que nos enseña, que nos capacita o que nos conduce a la transformación, es el mensaje de la gracia. Las doctrinas son muy importantes, las doctrinas tenemos que conocerlas, las doctrinas tenemos que predicarlas, pero la doctrina no nos va a conducir a la transformación. ¿No será por eso, damas y caballeros, que en nuestras iglesias hay personas que son muy buenos adventistas del séptimo día, pero no están transformadas? ¿No será por eso, damas y caballeros, que nosotros no estamos cumpliendo con la misión que se nos ha dado como pueblo remanente? Porque las doctrinas no transforman. Es la gracia del Señor la que nos capacita a crecer en la vida cristiana. Y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros experimentar esa transformación? ¿Cómo podemos nosotros tener seguridad de la salvación? Y yo no voy a hacer la pregunta en esta noche para no incomodarlos, pero la pregunta es, ¿cuántos de ustedes tienen seguridad de salvación? Y muy dentro de nuestro corazón, estoy casi seguro que la mayoría que está en esta audiencia no la tiene. No tenemos seguridad de salvación porque no hemos reclamado nuestra identidad como hijos y como hijas de Dios, porque no hemos entendido el mensaje de la gracia. El discípulo amado, como se le llamaba a Juan, era el menor de todos los discípulos de Jesús. Tenía un carácter recio, era un hombre grosero, era un hombre altanero y un hombre malcriado, pero también, a diferencia de los otros discípulos de Jesús, le abrió su corazón al maestro, decidió seguirlo, aprender de él, y su vida poco a poco fue transformada hasta llegar a ser conocido como el discípulo amado. Y Elena White, en El deseo de toda la gente, dice: Juan había penetrado en una intimidad aún mayor con Jesús, de tal manera que se le distingue como aquel a quien Jesús amaba. El Salvador los amaba a todos, pero Juan era el espíritu más receptivo. Juan, de todos los discípulos, era quien tenía el espíritu más receptivo, dice Elena White. Era más joven que los demás y con mayor confianza infantil abría su corazón a Jesús. Así llegó a simpatizar más con el Salvador y por su medio fueron comunicadas a su pueblo las enseñanzas espirituales más profundas del Salvador. ¿Te diste cuenta de lo que dice Elena White? A través de Juan, mejor dicho, de todos los discípulos de Jesús, fue a través de Juan que el Señor compartió las enseñanzas más profundas de salvación. Así que si nosotros queremos saber acerca de quién fue Jesús, su divinidad,
su humanidad, si queremos saber acerca del plan de la salvación, si queremos saber acerca de la transformación, por supuesto podemos encontrarlo en toda la Escritura. De hecho, en una de mis clases a mis estudiantes les mandé a hacer un trabajo que tenían que meditar en cada historia del Antiguo Testamento y ver cómo esa historia era un reflejo de Jesús. Porque cada historia del Antiguo Testamento es acerca de Jesús. Cada historia del Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Evangelio según San Juan, encontramos, como dice Elena White, las enseñanzas espirituales más profundas. Si quieres saber acerca del plan de salvación, si quieres saber acerca de la transformación, el mejor lugar, el Evangelio según San Juan. Y en esta noche, en estos 25 minutos o media hora, vamos a estudiar un episodio del Evangelio según San Juan. Un episodio que es posiblemente conocido para nosotros, pero vamos a hacerle caso a nuestra profeta, vamos a hacerle caso a Elena White. Vamos a estudiar este episodio que sin lugar a dudas nos puede dar una enseñanza profunda acerca del plan de la salvación. Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 encontramos la historia de un caballero llamado Nicodemo. Nicodemo significa conquistador de multitudes. Conquistador de multitudes, eso era Nicodemo. El capítulo 3, versículo 1 dice que Nicodemo era un fariseo, un príncipe de los judíos. Así que este caballero era de las sectas de los fariseos, la secta más conservadora de todas. Era un escriba de la ley, era un intérprete de la ley, posiblemente lo que se conocería hoy día como un PhD en teología, fariseo. Un príncipe de Israel, un maestro de Israel. De hecho, más adelante Jesús le dice, tú eres el maestro de Israel. Un hombre con muchas posesiones materiales, es decir, un hombre rico, un hombre admirado, un hombre respetado en su sociedad, un hombre respetado en su iglesia, en su comunidad. Un hombre de mucha influencia. Nicodemo, conquistador de personas, fariseo, líder cultural, líder social, líder espiritual. Y el texto bíblico nos dice que Nicodemo fue a visitar a Jesús en la noche. Es muy posible que Nicodemo fue a escuchar también a Juan Bautista. Y es muy posible que a través de la predicación de Juan Bautista, Nicodemo fue llevado a Jesús. Nicodemo escuchó hablar de Jesús. Nicodemo vio a Jesús practicar algunos milagros y decidió visitar a Jesús. Decidió tener una entrevista con Jesús. Y la Biblia nos dice que esta entrevista fue en privado, posiblemente en el huerto de las Olivas, el lugar preferido de Jesús de oración. Y Nicodemo realizó esta visita ¿en qué momento del día? En la noche. ¿Y por qué Nicodemo fue a visitar a Jesús de noche? Porque Jesús venía de una de las villas, de uno de los pueblos más pequeños, más insignificantes y más pobres, Nazaret de Galilea. Un lugar donde no había escuela, un lugar donde había mucha violencia, un lugar donde había gente ignorante. De allí venía Jesús. ¿Y cómo es posible que yo, que tengo un doctorado en teología, me van a venir a ver hablando con este pobre rabí de Nazaret? Yo tengo una grande reputación. Yo no puedo permitir que las personas cuestionen mi reputación, razonaba Nicodemo. Por eso fue a visitar a Jesús de noche, porque Nicodemo sabía, Nicodemo presentía que este rabí de Nazaret por lo menos era un profeta, podía ser el Mesías, pero al mismo tiempo no podía sacrificar su reputación. Y comienza entonces el diálogo entre este rabí de Nazaret, Jesús, y Nicodemo.
Rabí, versículo 2, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios porque nadie puede realizar las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Jesús le dijo, te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te asombre que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe a dónde va. Todo esto ocurre con aquel que nace del Espíritu. Nicodemo preguntó, ¿cómo puede esto ser? Versículo 9, el 10. Jesús le dijo, ¿tú eres el maestro en Israel y no lo sabes? Te aseguro que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto. Si os he dicho cosas de la tierra y no creéis, ¿cómo vais a creer si os dijera las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo en el que cree en él tenga vida eterna. Un diálogo que ocurrió con Nicodemo, un maestro con Rabí, el pobre maestro también de Nazaret. Y Nicodemo comienza a hablar de teología, de su especialidad. Y Jesús inmediatamente aborda el asunto de la salvación. Jesús no se pone a responder las preguntas teológicas de Nicodemo. Jesús no entra en un asunto doctrinal, en un asunto teórico, en un asunto teológico. Jesús entra al meollo del asunto, al tema de la salvación, al tema y a la importancia de la transformación. Al propósito, hablando acerca de Nicodemo y de su conversación con Jesús, Elena White dice algo fascinante. Y fue justamente cuando yo leí este pensamiento que decidí compartir este sermón con ustedes. Elena White dice, en la entrevista con Nicodemo, Jesús reveló ¿qué cosa? Jesús reveló el plan de salvación. ¿Te acuerdas la cita que ya vimos anteriormente? Fue a través de Juan que Jesús reveló las profundidades del tema de la salvación. Ahora Elena White es más específica aquí. Dice, en el capítulo 3, en este diálogo de Nicodemo con Jesús, él reveló el plan de la salvación y su misión en el mundo. En ninguno de sus discursos subsiguientes explicó en tan plenamente, paso a paso, la obra que debe hacerse en el corazón de cuantos quieran heredar el reino de los cielos. 4:4-9. No podemos percibirlo allí. Así que, ¿qué dice Elena White? Es en el diálogo, o 4:4-9 o 149. No recuerdo muy bien, creo que es 4:4-9. De cualquier manera, es en el diálogo con Nicodemo en que Jesús explica ¿qué cosa? Mejor que en ninguna otra de sus enseñanzas o sermones o discursos, el plan de la salvación. ¿De qué manera? Paso a paso. La transformación. ¿De qué manera? Paso a paso. Vamos rápidamente a ver cuáles son estos pasos de la salvación. Estos pasos que nos van a dar seguridad de salvación. Estos pasos de la transformación. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Paso número 1. Para una vida transformada. Basado en el contexto, en el diálogo de Jesús con Nicodemo. Paso número 1. Nosotros necesitamos entender, saber lo que tenemos. El paso número 1 en este plan de la salvación, en este proceso de la transformación, es saber lo que tú necesitas tener. Y lo que no necesitas tener, número 1, es conocimiento teórico. Ese conocimiento teórico, ese conocimiento doctrinal, ese conocimiento teológico lo conocía muy bien Nicodemo. Le sobraba a Nicodemo, pero Nicodemo no estaba transformado. Nicodemo estaba vacío, era un doctor en teología y era un hombre miserable.
Porque repito, el conocimiento doctrinal es muy importante, pero en relación a la seguridad de la salvación y transformación no sirve. Así que el paso a paso o el primer paso en este proceso de la transformación es entender que lo teórico es teórico. Es importante, pero es teórico. Es importante, pero es doctrinal. Es importante, pero es teológico. Hasta allí. Lo que necesitamos tener es un nuevo corazón. Y es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Tú, Nicodemo, necesitas tener un nuevo corazón y tú, Nicodemo, necesitas tener una nueva vida. Así que eso es el primer paso para entender la transformación, el primer paso para obtener seguridad de salvación. Saber que mi conocimiento teológico no sirve de nada en este momento. Y número 2, entender que lo que yo necesito es un nuevo corazón, una nueva vida. Al propósito, en todo el Evangelio según San Juan encontramos contrastes. San Juan habla de la vida y la muerte. San Juan habla de los nacidos de arriba y los nacidos de abajo. San Juan habla de la carne y del espíritu. San Juan habla de los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. San Juan habla de la carne y del espíritu. Y aquí el Señor establece y San Juan lo plasma: necesitas un nuevo corazón, una nueva vida. Como cristiano, amiga, como cristiano, mi hermano, lo que tú necesitas, lo que yo necesito, no es más conocimiento doctrinal. Como cristianos necesitamos un nuevo corazón, necesitamos una nueva experiencia. Así que este es el primer paso. No creas que memorizando la fecha de los 2300 días te va a ayudar en tu transformación. No creas que memorizando todos los textos para defender el sábado con tu vecino, para defender la doctrina de la enseñanza de los muertos, te va a ayudar en tu transformación. No necesariamente. El segundo paso es saber cómo lo vamos a obtener. Ya sabemos lo que necesitamos: una nueva vida. Ya yo sé lo que necesito: un nuevo corazón. ¿Cómo voy a obtener ese nuevo corazón? ¿Cómo voy a obtener esa nueva vida? Bueno, el Señor le dijo a Nicodemo en el capítulo 3, versículos 5 al 8. Te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Sin rodeos. ¿Y qué quiere decir nacer de agua y del Espíritu? Y con mucha frecuencia cuando hago esta pregunta, las personas me dicen el bautismo. Y he escuchado predicadores que dicen el bautismo. He escuchado predicadores que utilizan este texto para hablar del bautismo. Pero espera un momento, Jesús no está hablando de bautismo en este texto. Jesús no está hablando de bautismo en este contexto. Escuche muy bien, hay un solo texto en el Antiguo Testamento, un solo versículo en el Antiguo Testamento, en la Torá, en el Pentateuco, en la Biblia, que Nicodemo sabía de memoria. Acuérdate, él era un rabí, él era un profesor de teología, era un hombre muy brillante. Hay un solo texto en el Antiguo Testamento que en el mismo pasaje, en el mismo versículo, tiene estos dos componentes: agua y espíritu. Es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo: tú, te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino, en el reino del cielo. Tú quieres entrar en el reino de los cielos, tú necesitas nacer de agua y del Espíritu. Cuando Jesús le dice a Nicodemo: tú tienes que nacer de agua y del Espíritu, inmediatamente la mente de Nicodemo se transportó a este versículo de la Torá, del Pentateuco, donde está agua y espíritu juntos. ¿Cuál versículo es ese? Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía.
En la tierra había un caos, había oscuridad. En la tierra no había nada. Y aquí viene la segunda parte del versículo 2. Pero entonces el Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre las aguas. Y el versículo 3, ¡boom!, empezó la creación. Así que, damas y caballeros, lo que el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo, así como la tierra estaba vacía, así como en la tierra no había nada, así como en la tierra había un caos, pero cuando el Espíritu del Dios vivo comenzó a moverse sobre las aguas, algo espectacular comenzó a pasar, la creación. Lo mismo tiene que ocurrir en tu vida. Tú tienes mucho conocimiento teológico, tú tienes mucha teoría, tú eres un hombre de mucha influencia, pero tú estás vacío, hay un caos en tu vida. Tienes que experimentar lo mismo que ocurrió al comienzo, una nueva creación. Un nuevo corazón, Nicodemo. David escribió en el Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón. Al propósito, el verbo que utiliza David, crea, el verbo crear en el Antiguo Testamento es el verbo bará. Y el verbo bará en el Antiguo Testamento se utiliza solamente con Dios como el sujeto. En otras palabras, damas y caballeros, Dios es el único capaz de crear. Y ahora David utiliza esa misma palabra hebrea, bará, que aparece en Génesis 1:1. En el principio creó Dios de la nada. Dios, el único que puede crear, creó todo lo que existe. Ahora David lo utiliza y lo aplica a su corazón. Dios es el único capaz de cambiar tu corazón. Dios es el único capaz de transformar tu corazón. Y ese es el mensaje de Ezequiel capítulo 36. Vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 36. Nota lo que dice Ezequiel capítulo 36. Y tú me vas a decir cuál es la palabra clave de Ezequiel capítulo 36. Ayer estudiamos en la mañana Isaías capítulo 14, ¿te acuerdas? El individualismo de Lucifer. ¿Y cuál fue la palabra clave que leímos en 2 versículos? Yo. ¿Recuerdas? Ahora vamos a leer este pasaje y tú me vas a decir cuál es la palabra clave. Aquí es el Señor hablando. Y yo te lo voy a leer más o menos como está en el hebreo. El énfasis en el hebreo, yo os tomaré de las naciones. Capítulo 36 de Ezequiel, versículo 24. Yo os tomaré de las naciones y yo os juntaré de todas las tierras y yo os traeré a vuestro país. Yo esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Yo daré un corazón nuevo y yo pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y yo os daré un corazón de carne. Yo pondré mi espíritu dentro de vosotros y yo haré que andéis en mis mandamientos y que guardéis mis normas y las cumpliréis. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios y yo os libraré de todas vuestras inmundicias. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Y quién está hablando aquí? ¿Y qué es lo que está prometiendo el Señor aquí? Yo te voy a limpiar, yo te voy a dar un nuevo corazón, yo voy a darte un corazón de carne, yo te voy a dar el don de la obediencia para que tú obedezcas mis mandamientos, yo voy a hacer que tú seas una persona fiel, yo te voy a librar de todas tus inmundicias, yo, damas y caballeros, en la salvación, en la ciencia de la salvación, escúchame, todo, absolutamente todo lo hace el Señor. Y cuando nosotros vamos a entender esto, el Señor me dará un nuevo corazón. Yo no necesito teología, yo necesito transformación. ¿Y quién me va a dar esa transformación? ¿Quién me va a limpiar de mi inmundicia? ¿Quién me va a dar un nuevo corazón? Jeremías
capítulo 24, versículo 7, yo os daré un corazón para que me conozcas. Es Dios el que te va a dar un nuevo corazón. Es Dios el que te va a dar el placer de la obediencia. Es Dios quien te va a dar la capacidad para que tú guardes sus mandamientos. Y si es Dios, ¿por qué entonces tú estás empeñado en obedecer, en obedecer, en obedecer? ¿Por qué, hermana, estás empeñada en vencer ese mal hábito? ¿Por qué te sientes triste, miserable cuando cometes un error? ¿Por qué te sientes que eres pecadora, que estás lejos de la gloria de Dios? Si es Dios. Si es Dios. Así que ya aprendimos que no necesitamos teología. Necesitamos un nuevo corazón. Necesitamos que el Espíritu del Dios vivo se comience a mover sobre las aguas y ejecute esa transformación. En otras palabras, damas y caballeros, la transformación es uno de los milagros más grandes. Jesús lo dijo en Juan capítulo 16. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y nosotros con nuestro vecino queremos hacerle que el hombre acepte el sábado y se pegamos. El vecino no va a entender la verdad del sábado a menos que el Espíritu del Señor esté trabajando en su vida. Cuando nosotros vamos a entender que no hay mejor argumento, tú no puedes traer un argumento el más sólido, el más claro, el más evidente sobre la mesa, porque a pesar de eso, si la persona no ha sido tocada por el Espíritu del Dios vivo, no lo va a aceptar. Y aquí viene un paréntesis para hablar de evangelismo. ¿Sabes lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Sabes cuál es la mejor estrategia para la ganancia de las almas? Lo que Elena White sugiere en el libro Camino a Cristo. Conságrate al Señor cada mañana. Sea tu oración. Tómame en este día como enteramente tuyo. Y parafraseando, que mi vida hoy sea guiada por tu providencia. Dios está activo. Escúchame bien. Dios está activo. Dios está trabajando. El Espíritu de Dios está trabajando y eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, como el viento. Tú escuchas el viento, pero no sabes dónde está el viento. Así que tú no sabes en qué corazón el Espíritu de Dios está trabajando. Tú no sabes. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que orar para que el Señor te conecte con esa persona a la cual el Espíritu del Dios vivo ya está trabajando. Eso fue lo que ocurrió en el libro de Hechos de los Apóstoles. La iglesia creció en los días de los apóstoles de manera espectacular, sin Facebook, sin Internet, sin Twitter, sin Instagram, sin satélite. Y en Colosenses capítulo 1 el apóstol Pablo dice que en una generación ya el evangelio había sido predicado en todo rincón del imperio romano. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba activo. ¿Y qué hacía el Espíritu? El Espíritu conectaba, orquestaba una reunión entre aquellos que tenían las preguntas y aquellos que tenían las respuestas. Por eso es que tú encuentras a Felipe con el etíope. Por eso es que tú encuentras a Pedro con Cornelio. Por eso es que tú encuentras a Pablo en Macedonia. Porque el Espíritu guiaba a sus instrumentos al lugar preciso donde estaba la persona indicada. ¿Cuál es la persona indicada? Aquella que ya el Espíritu del Dios vivo se estaba moviendo sobre sus aguas y estaba originando una nueva creación.
Tú puedes tener todos los versículos a favor del sábado en tu mente, y compartirlo con tu vecino de una manera elocuente, pero si tu vecino no ha sido impactado por el Espíritu Santo, tú estarás perdiendo tu tiempo y tu saliva. Así que te aconsejo que ores todos los días. Y este es un consejo que te va a sonar trivial, pero es un consejo peligroso. Una oración peligrosa. Señor, conéctame hoy con alguien en la cual ya tú estás trabajando. Y quizás yo voy a terminar ya en esta hora y obviamente no voy a terminar el tema de esta noche, porque no vamos ni por la mitad. Pero tú te comprometerías a hacer eso. Y permíteme terminar de una manera diferente a la cual comencé. Con el énfasis de evangelismo. ¿Tú serías capaz de hacer eso? Señor, en este día conéctame con alguien que te necesite. El trabajo del Espíritu es como el viento, no lo vemos. Pero Señor, por favor, condúceme a la persona a la cual tu Espíritu ya está trabajando. Conéctame con la persona que tiene preguntas. Yo tengo las respuestas. Y si esa oración, querido hermano, querida hermana, viene de un corazón sincero, el Señor va a contestar esa oración. Pero tú tienes que estar dispuesta, tienes que estar dispuesto. Es una oración sincera. El Señor la va a responder no de la manera que tú piensas, no de la manera que tú imaginas. El Señor la va a responder de una manera milagrosa, así como ocurrió en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos en la Biblia tiene el nombre mal puesto. Hechos de los Apóstoles. No. Es Hechos del Espíritu. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque es a partir de Hechos capítulo 2, después del derramamiento del Espíritu, cuando ocurren todos los milagros, y todos los milagros sin excepción fueron dirigidos por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre la faz de la tierra. Había caos, había oscuridad, había vacío, pero el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre la faz de la tierra y ¡boom! Una nueva creación. ¿Te diste cuenta que en el libro de Hechos el Espíritu habla? El Espíritu está activo. El Espíritu le dice a Felipe, vete al camino a Gaza. El Espíritu le dice a Pablo, vete a Macedonia. El Espíritu le dice a Pablo, no te vayas a Jerusalén. El Espíritu le dice a Pedro, vete y habla con Cornelio. Es el Espíritu. ¿Y cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo habló contigo? ¿Será que el Espíritu Santo tenía preferencias? ¿Será que el Espíritu Santo se quedó dormido? Damas y caballeros, el problema no es el Espíritu Santo. El problema no es que el Espíritu Santo no quiere derramarse sobre nosotros. Al propósito, tengo varias citas del Espíritu de profecía cuando ella dice, el problema del remanente de la iglesia adventista es que piensa que la promesa del derramamiento del Espíritu es para un futuro distante. No, el Espíritu quiere desbordarse ahora. Pero nosotros todavía estamos en nuestros negocios. De hecho, eso fue lo que dijo Jesús en Juan capítulo 16. A vosotros os conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, yo voy a enviar al Espíritu Santo. Y termino con este desafío. ¿Cuántos de ustedes, todas las mañanas, a partir de hoy, o a partir de mañana, no voy a hacer un llamado, no le voy a pedir a mi hermana Tamara que toque el piano, no nos vamos a poner emocionales aquí, es algo personal, es algo entre tú y Dios. ¿Cuántos de ustedes van a orar a partir de mañana? Señor, crea en mí un nuevo corazón?
porque yo sé bastante teología. Yo tengo 2, 5, 10, 15, 40 años en la iglesia. Sé todos estos textos. Pero yo necesito es un nuevo corazón. Así como ocurrió en Génesis capítulo 1, versículo 2, que el Espíritu se movió sobre la faz de las aguas y ocurrió una transformación. Yo estoy cansado de esta vida espiritual mediocre. Yo necesito experimentar el gozo de la salvación. Y la única manera en que puedo hacerlo es que tú cambies mi corazón. Señor, no tengo placer en obedecerte. Pero Ezequiel capítulo 36 dice que tú me vas a dar placer para obedecer tus mandamientos. ¿Será que tú puedes comenzar a tener ese tipo de oración? Y yo te mencionaba ayer que en el Antiguo Testamento encontramos el mensaje de la gracia en David. No hubo un hombre como mi siervo David, dice el Señor. Y parece ser que el tono del Señor es de orgullo, es de satisfacción. No hubo un hombre como David. Oh, pero a pesar de que David fue un adúltero, un asesino y un mentiroso, David sabía ir al lugar donde estaba la solución. Y David siempre fue. ¿Y cómo David llamaba a ese lugar? La roca. Tú, Señor, eres mi roca, eres mi refugio. David entendió que Dios había hecho un pacto con él, y ese pacto también representaba que solamente el Señor podía presentar la satisfacción y la solución a su pecado. Y cuando David regresó con un corazón sincero al Señor, el Señor lo cobijó con su manto de justicia al punto de decir: David es un hombre conforme a mi corazón. Y lo mismo David puede hacer contigo. ¿Estarás dispuesta, hermana, a tener ese tipo de oración? ¿Estarás dispuesto, hermano, a dejar un poquitito al lado el mortgage de la casa, el auto nuevo, el televisor de 75 pulgadas que quieres? O mejor dicho, el trabajo part-time para poder pagar los biles y el Netflix y todas esas cosas. ¿Estarás dispuesto a dejar eso un poquitito al lado para orar por ese nuevo corazón que Dios es capaz de hacer en ti? Número 2, ¿estarás, hermano, dispuesto a orar para que el Señor te lleve un camino a Gaza? ¿Estarás, hermana, dispuesto a orar para que el Señor te lleve a Macedonia, a Cesarea? Ahora, no te asustes, Macedonia no tiene que ser en otro país, en otra ciudad. Macedonia puede ser en tu familia. Macedonia puede estar en tu vecindario. Pero ¿por qué no comenzamos a pedirle a Dios que Él nos lleve al lugar donde nosotros podemos ser una bendición? Qué gozo tuvo el etíope de abrir Isaías, qué gozo tuvo Felipe de abrir Isaías 53 y compartir ese mensaje del siervo sufriente con el etíope. Al punto que el etíope se bautizó. Qué gozo tuvo Pedro de compartir el evangelio con Cornelio. Al punto que Cornelio, sus familiares, sus vecinos, sus soldados se bautizaron. Esa es la mejor estrategia de evangelismo. No hay otra. La mejor estrategia efectiva de evangelismo es cuando el Señor conecta a aquellos que tienen respuestas con aquellos que tienen preguntas. Y si tú estás aquí en esta noche, es porque tú tienes las respuestas. Pero hay mucha gente allá que tienen las preguntas. ¿Estás dispuesta a pedirle al Señor que te conecte con aquellos que tienen las preguntas? ¿Estás dispuesta a dejar que Dios continúe trabajando de manera milagrosa? ¿Estás dispuesta a que ocurran en ti cosas increíbles que solamente pueden ser explicadas porque el Dios vivo, el Espíritu del Dios vivo está trabajando en ti? ¿Sabes? Eso es lo único que le va a dar a tu vida espiritual
placer, ánimo, ganas de seguir hacia adelante. Es eso justamente lo que va a permitir que tú experimentes el gozo de tu salvación. Y ahora sí le voy a pedir a mi hermana Tamara que por favor comience a tocar el himno tema. Y tanto tú como yo vamos a tener una oración de 30 segundos, una oración silenciosa. Y esa oración es para reclamar nuestra identidad. Señor, soy tu hija, soy tu hijo, y en esta noche he aprendido que mi teología, aunque importante y buena, no se compara con esa transformación que solamente tú me puedes dar. Y Señor, yo te quiero pedir perdón porque es por mis propios medios que yo he estado tratando de obedecerte, de complacerte, de venir a la iglesia, de pagar mis diezmos. Y en esta noche he aprendido que todo, absolutamente todo en la salvación, incluyendo la iniciativa, viene de ti. Y mañana quiero empezar a orar, pidiéndote que en ese día tú crees en mí un corazón nuevo y que me conectes con aquellos que están sedientos y que ya tu espíritu comenzó a trabajar. Cantemos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos. Señor, y en esta noche aceptamos el desafío. A partir de mañana temprano vamos a pedirte que tú transformes nuestra vida, transformes nuestros corazones. Porque queremos otra vez reflejar la imagen del Hijo de Dios como aprendimos el viernes. Y alabamos tu nombre en esta noche porque aún la iniciativa para que eso sea una realidad viene de ti. Todo viene de ti. Y segundo, Señor, estamos aquí no para calentar bancas. Estamos aquí no para ver espectáculos dentro de la iglesia. Estamos aquí no para cantar los himnos que queremos y escuchar los sermones que nos motivan. Estamos aquí para ser tus instrumentos y dar ese fuerte pregón antes que tú vengas en gloria. Y así como Juan el Bautista, preparar el camino para tu segunda venida. Pero tampoco podemos hacerlo solamente con nuestra teología. Necesitamos del Espíritu. Y así como el Espíritu se mueve de manera invisible, que no sabemos a dónde va, pero sabemos que está allí. Por favor, conéctanos con aquellas personas las cuales tu Espíritu está trabajando. Y que ellos que tienen las preguntas puedan encontrar las respuestas que nosotros tenemos. Y de esa manera podamos crecer en nuestra vida espiritual y disfrutarla cada paso. Que esta semana estas dos oraciones sean el centro de nuestras plegarias a ti. Y que inclusive el viernes cuando nos congreguemos juntos nuevamente
podamos compartir de los milagros que tú has hecho en esta semana en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido, Dios me los bendiga. Nos veremos el viernes, Dios mediante. Y el viernes, si alguno de ustedes tiene algún testimonio, algo que compartir de cómo el Señor ha contestado estas 2 oraciones en la semana, posiblemente tendremos tiempo para ello. Feliz semana, Dios te bendiga.